Buenos días. ¿Sí se escucha? Hola. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? No. Está como apagado. Ahora sí. Ahora sí. Prende, pero no. Hola, hola. Esto es una prueba de sonido. Sí, hola. No es S2. Lleva al este. Ah, no, 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 vení. No, no, ya sé que. Dale, dale. Buenos días para todos. Mi nombre es Paula Andrea Ortega Cano. Vengo en representación de la Caja de Compensación Familiar Confenalco Antioquia para hablarles acerca del subsidio de vivienda. Bienvenidos a esta charla. Espero que sea de su interés, que se resuelvan todas sus inquietudes y al final dejo un espacio para las preguntas por si tienen alguna pregunta adicional que no se vea pues acá reflejada en la charla que vamos a hablar el día de hoy. ¿Les parece? Bueno, quiero decirles que el subsidio de que vamos a hablar el día de hoy es el subsidio que otorgan las cajas de compensación familiar a las personas que se encuentran afiliadas a las cajas, ya sea en este caso en Antioquia hay 3 cajas de compensación, Confenalco, Confama y Confamiliar Camacol. Los requisitos del subsidio de vivienda para sus afiliados en general son los mismos, por lo que el subsidio de vivienda está reglamentado y aplica para las 3 cajas de compensación. Acá podemos ver que el subsidio de vivienda que asignan las cajas de compensación sale de ese 4% que los empleadores deben de dar a las cajas de compensación como aparte de los aportes parafiscales. Ese 4% se distribuye en diferentes fondos u obligatoriedades que el gobierno nacional le dice a las cajas que le deben de dar a sus afiliados, como es la ley 115, el subsidio para la niñez, y de ese 4% que dan los empleadores, el 4% de ese 4 es el que se distribuye para un subsidio de vivienda. Bueno, entonces, ¿qué es el subsidio de vivienda? El subsidio familiar de vivienda es un aporte en dinero. Este aporte se otorga por una sola vez al beneficiario que cumpla con los requisitos establecidos con la normatividad vigente. Y este aporte le va a facilitar a ese beneficiario la adquisición de una vivienda nueva o usada. Para vivienda usada, los hogares deben tener unas condiciones especiales. Ahora miramos cuáles. También hay subsidio para mejoramiento de vivienda. Mejoramiento de vivienda en zona urbana o en zona rural. También hay subsidio para construcción de vivienda en sitio propio. En este caso, el sitio propio puede ser un lote o una terraza. Y también puede ser en zona urbana y en zona rural. Todo esto es para ser aplicado en viviendas de interés social o viviendas de interés social prioritario. Y algo muy importante que se debe de tener en cuenta es que el subsidio, por ser una ley nacional, se puede aplicar en cualquier parte del país. Es decir, que ustedes si están afiliados a la Caja de Compensación Confenalco, pero, por ejemplo, quieren aplicarlo en un proyecto en otro departamento porque se van a trasladar a ese departamento, pues es un subsidio nacional, los subsidios que otorgan las cajas de compensación.
Bueno, el subsidio de vivienda está reglamentado directamente por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que ellos son los que expiden pues las leyes y los decretos que aplican a todas las cajas de compensación. En este caso, el decreto único reglamentario es el 1077 del 2015 y ya han venido a partir de ese momento varias modificaciones importantes al decreto para facilitar que los hogares puedan acceder al subsidio. Bueno, entonces acá estamos mirando que de esa distribución, de ese 4% que les había hablado al principio, se puede distribuir un 60% de ese 4% para asignar el subsidio de vivienda en dinero a las diferentes modalidades que les mencioné. En este caso, vivienda nueva, vivienda usada, mejoramiento o construcción en sitio propio. Y otro 40% para promover o para la promoción de recursos de promoción de oferta, quiere decir para desarrollar proyectos BIS y para la adquisición de lotes para poder construir proyectos BIS. Quiere decir que la caja de compensación de ese 4% también puede destinar un 40% para la construcción de proyectos de vivienda de interés social en la cual sus afiliados deseen comprar. O también para aliarse con constructoras y de esa manera desarrollar proyectos de vivienda de interés social. Bueno, ¿cuáles son los requisitos generales para acceder al subsidio de vivienda? Los requisitos es ser afiliado a la caja de compensación y la empresa debe estar al día con los aportes para fiscales al momento de la asignación, porque ustedes saben pues que los recursos salen de esos aportes. Los ingresos del grupo familiar no pueden ser superiores a 4 salarios mínimos, es decir, que no pueden ser superiores a 3.634.104. Se suma el salario tanto pues como del empleado, del trabajador afiliado y su grupo familiar con el cual se esté postulando. Se suman pues esos salarios y no pueden ser superiores a estos 4 salarios mínimos. También debe ser un hogar, bueno, esto ya cambió un poquito, se pueden postular desde un grupo familiar o ya también desde el 2018 se pueden postular personas unipersonales. Son pues aquellas personas que están solteros o divorciados o viudos y que pueden acceder ellos solos a acceder a su propia vivienda. Anteriormente el subsidio de vivienda era para un grupo familiar de 2 personas en adelante. Entonces ya esto cambió y ya una persona que tenga los suficientes recursos para acceder al crédito, a los subsidios, que esté soltero y que quiera pues acceder a su vivienda y que no tenga personas a cargo, lo puede hacer. Pero, por ejemplo, esto no quiere decir que entonces si entre el salario mío y el de mi esposo superan 4 salarios mínimos, entonces yo me voy a postular solo. No, es para estas personas que no tienen pues una unión marital de hecho vigente, que están solteras o viudas, que no tienen personas a cargo. Se pueden postular como hogares unipersonales. No ser propietario de una vivienda, a no ser que aplique para mejoramiento, ¿cierto? Porque cuando la persona se va a postular a mejoramiento, solamente pues puede ser propietario de la vivienda que va a mejorar. No puede ser propietario de esa vivienda y tener otras viviendas, solo de la que va a mejorar. Y si es para construcción, solamente puede ser propietario del lote o de la terraza que va a construir. Nada más, porque se hacen unos cruces con las bases de datos de catastro a nivel nacional, municipal, departamental, también con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para verificar que las personas no sean propietarias de vivienda. Otro de los requisitos es no haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda por parte de otra entidad otorgante, como cajas de compensación. El INURBE, que es la entidad que otorgaba los subsidios de vivienda hasta 1991, que el gobierno nacional lo liquidó y creó el Fondo Nacional de Vivienda en el 2002, pero pues las cajas de compensación otorgan subsidios desde 1993.
y Fonvivienda al Gobierno Nacional desde el 2002. Anteriormente estaba el INURBE. El FORE, que es el Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero, que son pues para aquellas personas que fueron damnificadas en el terremoto de Armenia en el año 99. Sí. El Banco Agrario o el mismo Gobierno Nacional. Acá voy a hacer un paréntesis porque hay unas excepciones. Realmente personas que ya han recibido un subsidio de vivienda sí pueden recibir un subsidio de vivienda nuevamente. ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, para aquellos hogares que han sido desplazados por la violencia, de donde adquirieron ese subsidio de vivienda, o han sido damnificados, por ejemplo, porque ocurrió un desastre natural, una ola invernal, una emergencia y les tocó salir de esa vivienda donde se les había dado un subsidio. También para personas que perdieron la vivienda por imposibilidad de pago, porque pues anteriormente el banco les remataba la vivienda, pues las personas no fueron capaces de pagar el crédito y el banco se quedó pues por decirlo así con la vivienda, entonces perdieron esa vivienda porque no fueron posibles pues de pagarla. Estas personas pueden acceder nuevamente a un subsidio de vivienda. También aquellas personas que demostraron que conformaron un nuevo hogar, es decir, para aquellos hijos solteros que recibieron un subsidio de vivienda con sus padres, pues pero la vivienda les quedó escriturada a los papás, ¿cierto? Ellos no tienen esa vivienda. Entonces ahí se hace una solicitud de que conformó un nuevo hogar y pueden acceder nuevamente a un subsidio de vivienda. O cuando se divorciaron y la persona a la que no se le haya adjudicado ningún derecho sobre la propiedad en el momento en que hicieron el divorcio, puede demostrar que conformó su propio hogar, un hogar posterior, y puede acceder a un subsidio de vivienda. Y ahora también en julio de este año salió un decreto nuevo enmarcado en la ley 2079, que es de enero, en el cual las personas que hayan accedido, pues que hayan recibido un subsidio para vivienda, adquisición de vivienda nueva, hace 10 años lo hayan aplicado, pueden postularse a un subsidio de mejoramiento de vivienda, para mejorar esa vivienda que les dieron pues el subsidio para comprar y que la vivienda tenga algunas carencias, para mejorar esa vivienda u otra vivienda, porque puede que la persona haya vendido esa propiedad y tenga otra. También las personas que hayan recibido un subsidio de mejoramiento de vivienda hace 10 años pueden acceder a un subsidio para adquisición de vivienda. Entonces la norma ha cambiado, ya es un poquito más flexible, porque anteriormente era solo, usted ya recibió un subsidio, no puede recibir otra vez, no, ya la norma, inclusive personas que hace poco recibieron un subsidio de mejoramiento, pero el mejoramiento no les alcanzó para dejar su vivienda en condiciones óptimas, pueden recibir nuevamente un subsidio de mejoramiento. Entonces aquí quería pues aclararles esto, porque esto de no haber sido beneficiario de un subsidio tiene pues sus excepciones, ¿cierto? Lo otro es que los pensionados o independientes que deseen recibir un subsidio de vivienda deben estar afiliados a la caja de compensación y sus aportes no pueden ser pues con unos aportes del 2% del salario, porque los pensionados y los independientes se pueden afiliar a una caja con el punto 86 del salario, pero eso sería solamente para recibir servicios como tal de turismo, recreación, deporte. Pero si quieren acceder a un subsidio de vivienda, sus aportes deben ser del 2% del salario. ¿Cuál es el proceso pues para la asignación de un subsidio de vivienda? Viene una primera fase, que es una primera fase de postulación, en la cual ustedes diligencian un formulario y anexan unos documentos básicos para esa postulación. Luego se hace una recepción y análisis de los documentos que ustedes presentan y se ingresa a un sistema de información de ese subsidio de vivienda. Luego viene una fase 2, que son novedades, en el caso de que ustedes vayan actualizando sus ahorros, carta laboral, entonces ustedes nos las van presentando. Luego viene la asignación del subsidio, la carta de asignación de ese subsidio que se le entrega al hogar,
se publica dicha asignación en la página web que nosotros tenemos, www.confenalcoantioquia.com. Ahí están los requisitos, el formulario, y ahí también mes a mes se va publicando las asignaciones. Luego viene pues una parte del desembolso. Acá el desembolso del subsidio, el desembolso se le hace al constructor. En el caso, por ejemplo, de vivienda nueva, se le hace al constructor una vez el constructor les entregue la vivienda a satisfacción, les haya escriturado y les haya registrado. En ese momento las constructoras les cobran a las cajas de compensación el subsidio y les cobran a la entidad financiera el crédito. Es indispensable pues que el constructor, que el hogar reciba satisfacción esa vivienda para poder desembolsar ese subsidio. No me escuchan, no se entiende. Ah, sí. Sí, digamos que hay algunas constructoras que pactan con los compradores unos intereses por demora en ese desembolso. El desembolso pues tiene un proceso de aproximadamente como de un mes, pero cuando se retrasa, entonces hay constructoras, pero ya eso es como lo pacta la constructora con el beneficiario, que por cada retraso pues cobra pues como esos intereses. Hay constructoras, pues por ejemplo, ustedes acá en la feria que les dice que les van a recibir el subsidio como parte de la cuota inicial. Pero ¿eso qué quiere decir? Que ellos como que una vez la persona tiene el subsidio, calcula ese subsidio dentro de ese 30%, que es la cuota inicial. Pero todas las constructoras saben que el subsidio se entrega hasta el final, hasta que el proyecto está construido y entregado. Si ellos lo pactan como la cuota inicial es porque ellos saben pues que van a esperar, porque pues nosotros no entregamos el dinero antes de la escrituración de la vivienda. Y bueno, y luego viene un reporte a la Superintendencia del Subsidio Familiar, que es el ente de control que nos rige a las cajas de compensación con respecto al tema del subsidio, donde nosotros tenemos que darle mes a mes informe a ellos de los hogares asignados, de los hogares desembolsados, y todo lo demás. Y ahorita si quiere les amplío más. Bueno, ¿cuáles son los topes de los subsidios? Los topes de los subsidios son si los hogares ganan entre 0 y 2 salarios mínimos, o sea, si ganan hasta 1.817.052, se le asignaría un subsidio para vivienda nueva hasta 27.255.780. Y si los hogares ganan más de 2 salarios mínimos, hasta 3.634.104, se les asignaría un subsidio de 18.170.520. Hola, niña. En los casos, digamos, en el que es un hogar hasta 2 salarios mínimos, ¿de qué depende que sea hasta 27 millones o menor? Pues la carta laboral nos dice el salario y estos valores están reglamentados por el Ministerio de Vivienda. La última vez que los cambiaron fue en el 2019. Entonces, lo que se hace es que el sistema de manera automática calcula el rango del salario y lo nivela entre uno de estos dos valores. Si usted tiene exactamente los 2 salarios mínimos, o sea, 1.817.052, se le da los 27 millones, pero si se pasa aunque sea un peso, y se le da el que le sigue. Y igual pasa para los hogares, por ejemplo, que en su salario se pasa aunque sea un pesito de los 4 salarios mínimos, que ya no se ganen 3.634.104, sino 105, lamentablemente no podría acceder al subsidio de vivienda, por un pesito, por lo menos. Para mejoramiento de vivienda, el subsidio de vivienda es hasta 16.353.468 y está distribuido en 4 valores dependiendo del presupuesto de las mejoras, las carencias que tenga la propiedad.
No es lo mismo pues una propiedad, un mejoramiento de una ampliación estructural, pues o solamente, o que el piso esté en tierra, pues dependiendo de cómo el presupuesto que haya que hacerle a la casa en mejoras. No es lo mismo un hogar que solamente necesite enchapar la cocina o enchapar un baño, ¿cierto? Entonces de acuerdo ahí se va catalogando, pero el máximo es hasta 16.353.468. Y para zona rural, el subsidio de vivienda es de 14.536.416. Acá en mejoramiento les aclaro que los hogares pueden ser propietarios o poseedores de la vivienda. ¿Qué quiere decir poseedor? Una persona que esté habitando la vivienda por un tiempo superior a 5 años y que no tenga escrituras. Pueden ser personas con documento de compraventa, o personas pues que hace tiempos viven ahí y no tienen pues el título, tienen la posesión. Entonces estas personas también pueden acceder al subsidio de mejoramiento. Esto es un cambio pues que tuvo la norma, porque primero solamente era para hogares que tuvieran la escritura, ya se pueden poseedores. Lo importante es que la vivienda no esté ubicada en zona de alto riesgo, ni zona de obra pública, pues ni zona de reserva forestal, ¿cierto? Que se pueda aplicar dicho mejoramiento. Y para construcción en sitio propio urbano, el subsidio es hasta 16.353.468. Y para construcción rural, el subsidio es de 49.968.930. Ese subsidio de construcción rural es un subsidio muy alto. Es un subsidio que digamos que las cajas de compensación tenemos suficientes recursos para asignarlos, pero es muy difícil encontrar una persona que en la ruralidad sí tenga su escritura con el 100% de derechos sobre la propiedad, con el área mínima que exija el municipio para poder que le otorgue la licencia de construcción, porque dependiendo de donde esté ubicado el lote rural, pues cada plan de ordenamiento básico pues del municipio exige un área mínima, y a veces lo que hacen en la ruralidad es que le venden a la persona un porcentaje, un terrenito de 40 metros, un proindiviso que no se puede ni siquiera escriturar, entonces no aplica en este caso para la construcción. Para vivienda usada, el subsidio es más bajito. El subsidio más alto es de 19.987.572 y hay subsidios hasta de 3.634.104. El subsidio de vivienda usada aplica para personas que sean desplazadas por la violencia, afiliadas a la caja, desplazadas por la violencia, personas que vivan en zonas de alto riesgo o alto riesgo no mitigable, y que tengan su propiedad pero están en zona de alto riesgo, entonces se le puede dar un subsidio para compra de vivienda usada. Madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Digamos que para esas familias con esa condición especial pueden acceder al subsidio de vivienda usada. El resto de los hogares sería vivienda nueva, mejoramiento o construcción. Bueno, ahora viene algo que es la concurrencia del subsidio. ¿Qué es la concurrencia? Es un doble subsidio. Es el mecanismo mediante el cual el hogar beneficiario puede acceder a diferentes subsidios otorgados, tanto por el gobierno nacional, por las cajas de compensación, por el municipio o por la gobernación. Entonces la concurrencia permite que un hogar pueda hacer la sumatoria de todos estos subsidios que le va a facilitar la adquisición de su vivienda. Esta concurrencia entre subsidios de la caja y subsidios del gobierno nacional es nueva desde el año 2019, porque anteriormente si la persona recibía el subsidio de la caja ya no podía recibir el del gobierno nacional, porque pues competían, centro, como estaban al mismo nivel. Pero ya esto cambió, pero solamente para aquellos hogares que ganen hasta 2 salarios mínimos. Los hogares que ganen hasta 1.817.052, ¿qué deben de hacer? Postularse primero a la caja de compensación, cumplir los requisitos de la caja, tener el subsidio de la caja de compensación asignado. Entonces el hogar se dirige a la entidad financiera para la postulación al otro requisito, que es a través del programa Mi Casa Ya,
que es del gobierno nacional y lo postulan directamente las entidades financieras y ya luego entonces el Ministerio de Vivienda es el que notifica al banco si a la persona le puede asignar el subsidio concurrente por Mi Casa Ya. Entonces acá podemos ver este esquema donde vemos el subsidio de la caja que sería de 27.255.780, que es el más alto, que le corresponde a los afiliados de 2 salarios, o sea 30 salarios mínimos, y luego el gobierno nacional a través del programa Mi Casa Ya podría asignarle entonces ya el subsidio de 18.170.520. La sumatoria de los dos subsidios es lo que se llama como concurrencia, que son 50 salarios, que sería un subsidio de 45.426.300 para adquisición de vivienda nueva. Acá todavía pues no estamos hablando de los, aparte de eso, por ejemplo, si el municipio da otro subsidio, en este caso acá en Medellín es el ISBIME, por ejemplo, da otro subsidio o IVA da otro subsidio, pues entonces la persona puede hacer la sumatoria de dichos subsidios. Este es solo para los que ganen hasta 2 salarios. Los que ganen más de 2 salarios mínimos, ya lo que pueden hacer, no tienen derecho a la concurrencia, sino que recibirían el de la caja, que es de 18 millones, o a través del gobierno, a través del programa Mi Casa Ya, que le asignaría también 18 millones de pesos. Y si no es afiliado a una caja, entonces recibiría por Mi Casa Ya, el que le correspondería sería el primero, el de 30 salarios, que sería de 27.255.780. Si la persona no es afiliada a una caja, el gobierno a través del programa Mi Casa Ya también está asignando este subsidio. Sí, si la persona no tiene caja de compensación, pues en este caso el subsidio se lo daría al gobierno nacional a través del programa Mi Casa Ya y la postulación la haría la entidad financiera donde esté gestionando el crédito hipotecario. Buenas. Sí, buenos días. Yo postulándome como independiente puedo acceder también a los subsidios. Sí, los trabajadores independientes que se afilien a la caja de compensación con un aporte del 2% mensual pueden acceder a un subsidio de vivienda. Por ejemplo, en la caja de compensación no hay un tiempo establecido. Una vez la persona se afilie y ya figure afiliado a la caja, más o menos como al mes siguiente que se afilia, ya puede postularse al subsidio de vivienda. Bueno, entonces esta es ya la sesión de preguntas. Se nos quedaron acá como los requisitos. Bueno, entonces es importante que sepan que el subsidio de vivienda es un proceso de calificación. Quiere decir que las personas mes a mes van adquiriendo un puntaje hasta que salgan asignadas. Las variables de calificación están establecidas por el Gobierno Nacional en el Decreto 1077 del 2015 y entre ellos es que se valida pues dentro del grupo familiar cuántas personas componen ese grupo familiar, el tiempo que lleven postulados, el ahorro, si son personas, si hay personas mayores de 65 años, si hay personas con discapacidad. El ahorro pues es la variable que mayor calificación da y entonces lo que hace el sistema es que mes a mes va asignando un puntaje hasta que el hogar sale asignado. Es muy importante que ustedes se postulen con tiempo, es decir, el subsidio de vivienda no les sale en un mes, 2 meses. El promedio aproximado que se está demorando es entre 8 meses más o menos o hasta el año. Por eso cuando ustedes vayan a postularse en el subsidio de vivienda, a un proyecto de vivienda de interés social, que estén interesados pues en dicho proyecto, la idea es que lo hagan en el momento en que el proyecto esté sobre planos, que ustedes ya empezaron como su interés en el proyecto, para que les dé tiempo de que les salga el subsidio de vivienda y de esa forma entonces ustedes no estén sufriendo como que ya el proyecto está construido y el subsidio no ha salido. También el subsidio de vivienda, el tope de la vivienda de interés social es
150 salarios mínimos para lo que es Medellín y el área metropolitana, menos pues como tal Barbosa, ¿cierto? Barbosa es 135 salarios. Estos 150 salarios mínimos, por ejemplo, a este año es de 136.278.900, pero hay que tener en cuenta que es al año de entrega, entonces ustedes acaban de encontrar proyectos de vivienda de interés social, por ejemplo, para entregar en el 2023 o 2024 y va a ser superior, o sea, le van a decir que cueste 150 millones. Lo importante es que el proyecto diga que es de interés social. Lo más probable es que ellos lo que están haciendo es que están proyectando el valor del salario mínimo al año de entrega y por eso es que el valor de la vivienda va a ser superior. Pero lo importante es que sea de interés social para el momento en que ustedes les van a escriturar. No sé ustedes qué preguntas tengan con respecto al proceso. ¿La edad tiene algún limitante para los La subsidios? edad, no, o sea, lo importante es que la persona pueda acceder al crédito hipotecario si necesita crédito. Para acceder al subsidio no hay un limitante en la edad, pero es para el crédito. Porque como ustedes, pues como les mencioné, si el subsidio es, por ejemplo, de 45 millones sumando los dos, pero para poder acceder al de Mi Casa Ya, el de 18.170.000, es porque las personas tienen que acceder a un crédito hipotecario y la entidad financiera es quien los postula a estos 18. Entonces, si el banco tiene un limitante para la edad, pues no les podrían hacer el crédito y mucho menos pues postularlos al subsidio de Mi Casa Ya. Pero si la persona, por ejemplo, solo necesita el subsidio porque lo demás lo tiene en recursos complementarios, en ahorros, mejor dicho, no va a necesitar un crédito, entonces no va a tener pues ningún límite la edad para este caso. Tú dijiste ahora que había que hacer la gestión con tiempo. Sí. Yo me arrimé a una entidad bancaria y me dijeron que hasta que no me entregaran el inmueble no me hacían la cuestión del subsidio. No, lo que pasa es que la postulación al subsidio de la caja se puede hacer con tiempo. Otra cosa es el crédito, pues como tal, hipotecario. El proceso del crédito es que para las personas postularse en el subsidio de vivienda no tienen que tener ya el crédito aprobado. Les voy a contar acá los documentos pues como básicos para, por ejemplo, para vivienda nueva son las fotocopias de las cédulas, si tienen ahorros programados en una cuenta de ahorros programado o certificado de cesantías inmovilizados, y también pueden postularse, por ejemplo, si ya han dado aportes a un proyecto, el certificado de cuota inicial, es decir, por ejemplo, los aportes que han estado dando al proyecto, les sirve como para demostrar ese ahorro. O también las personas se pueden postular sin proyecto y en el transcurso de su proceso de postulación empezar a buscar un proyecto. O sea, el proyecto de vivienda no es requisito indispensable para la postulación. Sí, espera. ¿Cuánto dinero uno debe tener ahorrado para poder adquirir el subsidio? Bueno, eso ya también cambió. Anteriormente se exigía el 10% del valor de la vivienda que iban a comprar. Ya no hay un valor mínimo establecido. Ya las personas se pueden postular con lo que tengan en su ahorro programado o en sus cesantías inmovilizadas, o inclusive cuando ya le han dado la primera abono de cuota inicial al proyecto. Y en el transcurso de su proceso, a medida que vayan incrementando ese ahorro, nos pueden ir llevando el certificado pues como tal. Lo importante es que ustedes hagan muy bien su proceso de cierre financiero. O sea, cierre financiero quiere decir que ustedes sepan cuántos subsidios se les puede otorgar, a qué crédito pueden acceder, si pueden dar esa cuota inicial que el constructor les exige mes a mes hasta ese 30% para una vivienda que ustedes estén interesados, porque si no les da, entonces ya tienen que reevaluarse a ver si deben de buscar una vivienda más económica. Señor, tiene una pregunta. Buen día.
pregunto, ¿el subsidio de la caja de compensación aplica para mi primer casa? Y la otra es, ¿en mi casa ya aplica para una segunda vivienda? El subsidio de la caja de compensación es solamente para aquellas personas que no tienen propiedad al momento de postularse en el subsidio, si es para vivienda nueva. En ese caso sí tendría que ser su primera vivienda. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos los cruces con catastro a nivel nacional, departamental. El subsidio de Mi Casa Ya, ellos sí tienen posibilidades de que las personas puedan recibir, postularse a un subsidio de vivienda para viviendas BIS, viviendas no BIS, y no sé si ellos validarán si es por inversión y si las personas puedan tener otras propiedades. Pero para el de la caja, la persona no podría tener propiedad si quiere recibir el de vivienda nueva. Sí. Uh-huh. Sí, el cruce que se hace con catastro es al momento de la postulación, que al momento de la postulación la persona no tenga propiedades. Acá tenemos la lista de los documentos que necesitarían para postularse en la vivienda nueva o en alguna de las modalidades. Si están interesados se los puedo entregar. Las postulaciones se pueden entregar en cualquiera de los centros de servicios de Confenalco, Mallorca, Punto Clave, en Belén, en el principal que es la sede administrativa Palacé. En la página electrónica van a encontrar el formulario y las postulaciones son permanentes. Todos los días nosotros recibimos postulaciones y las asignaciones se hacen cada mes, las asignaciones se hacen mensualmente. Sí. Te pregunto, por ejemplo, nosotros somos casados, pero yo tengo casa y él no, por cosas, bueno, entonces él se puede postular solo o nos tenemos que postular como familia. No, lo que pasa es que ahí cuando hay una unión marital de hecho vigente se debe de postular el grupo familiar, porque nosotros sí validamos eso con las demás cajas de compensación. Que la persona acá no se nos postule como sola, como soltera y aparte lo tenga afiliado al cónyuge o en otra caja de compensación esa persona lo tenga, entonces sí se hacen esos cruces. Ahí en ese caso se valida que todo el grupo familiar cumpla con los requisitos. Si alguno de los integrantes del grupo familiar tiene propiedad, no podrían acceder al subsidio para vivienda nueva, sino que tendría que ser en este caso mejoramiento de vivienda. ¿Qué es una vivienda bis y no bis? Una vivienda bis y no bis. La vivienda bis es que aquella vivienda que sus salarios no sean superior a 150 salarios mínimos al año de escrituración. Si la vivienda está ubicada en Medellín y el área metropolitana, menos Barbosa. Si la vivienda está ubicada por fuera de esta área, la vivienda no puede superar 135 salarios mínimos. Entonces ahí lo que se hace es que se coge el salario y se multiplica por ese valor. Este año los 150 salarios mínimos es una vivienda de 136.278.900. Pero cuando ustedes vayan, visiten los proyectos, les van a decir, aplica subsidio, es de interés social, quiere decir que su tope es o 135 o 150 y puede que les digan, valen 150 millones, ustedes dicen, ay, ve, tan raro, está superior, pero es porque ellos lo multiplican al año de entrega. Eso es la vivienda. Y ya las características de la vivienda, pues dependiendo de la constructora. Normalmente una vivienda no bis es más grande, tiene mayores bondades, por decirlo, el proyecto. Bueno, si están interesados en saber la documentación que necesitan presentar, o si no, aquí también está el stand de Confenalco para que visiten el proyecto que muy bonito en Marinilla que estamos ofertando en la feria.